Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast que producimos en Multimedios, y hoy estamos con nada más que don Ricardo Rodríguez. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy bien, ¿y usted, don Adrián? Un gusto estar aquí con su audiencia. De verdad que sí, y hoy vamos a hablar de un sector que casi nunca tocamos en este espacio. Justamente lo tocamos en uno de los primeros episodios, sobre todo cuando hablamos de exportación. Pero entremos al tema. Cuéntenos primero, don Ricardo, cómo empezó todo su negocio, cómo se convirtió en la persona empresaria que es hoy. ¿Cuál fue el camino que lo llevó a llegar aquí? Claro, bueno, es interesante porque normalmente siempre tenemos influencia importante del entorno en el que crecemos. Mi papá fue tal vez la persona que dejó la semillita de emprender en mí, porque él inició 2 empresas y vivimos esa parte que fue una parte posterior a ser empleado. Y pues yo estaba más o menos en la edad en la que usted tiene ganas de comerse el mundo cuando asimilé la libertad financiera que significa tener una empresa, aunque lleva un montón de obligaciones y es totalmente distinto a los derechos que escuchamos socialmente para todas las personas que laboran, porque uno más bien es el que provee los derechos a las personas. Son responsabilidades diferentes. Totalmente. Pero son responsabilidades a final de cuentas. Totalmente. Entonces, pues ahí nació la venita desde muy joven y desde los 18 años yo emprendo negocios. Se dedica a emprender. Sí, nunca he trabajado para nadie, siempre he creado proyectos y negocios. Tengo empresas que tienen más de 35 años ya de existir. Imagínese. Sí, desde Pero muy bueno, pequeñito. esta en particular, Viva Rica, ¿a qué se dedica? ¿Cómo contribuye? Bueno, Viva Rica es el reto más grande de todos los proyectos que he iniciado de cero. Y obedece más que como un proyecto, porque todavía no está culminado, pero más que como un proyecto, para mí es como un legado de todo lo que he aprendido como empresario. Claro. Qué bonito que lo diga así, porque de verdad que regresar ese conocimiento que se aprende en este camino es una de las cosas más dichosas que hay. Creo que es una responsabilidad para cualquier empresario que cualquier proyecto que haga tiene que bendecir, por decirlo de esa forma, todo el entorno Claro. que lo acompaña dentro del crecimiento. Empleados, clientes, el mercado, etcétera, etcétera. De otra forma no veo que las cosas duren en el tiempo. Yo creo que todos los proyectos deben ser pensados para que duren en el tiempo. Sí, bueno, Viva Rica es un proyecto que busca fundamentar y encontrar y compartir las soluciones del sector agropecuario. Para lo cual llevamos más de 12 años una investigación para poder implementarla. Pero el fin de Viva Rica es que no quede en manos de una sola persona. Ahí es donde está el secreto, digamos, de un proyecto muy especial y particular. Entonces, nos hemos llevado un montón de sorpresas en el camino, porque la idea es dar un legado, como le dije, y sobre todo al sector agrícola, que es uno de los más maltratados y que es vital, porque ya vivimos en pandemia, que si se cierran las fronteras y no se produce lo que se come, entonces, pero también esa investigación que se hizo durante todos estos años, me llevó a darme cuenta de un montón de dificultades que hay en el sector y que viera qué difíciles que son de resolver. Bueno, pero es que justamente decimos que los proyectos de mayor valor, las empresas más exitosas son justamente las que se dedican a resolver necesidades. Así es. No tanto las que se basan en algún lujo o en algún extra, sino directamente en la que resuelve un problema, porque las personas no quieren hoy en día comprar, las personas quieren resolver sus problemas y van a pagar por resolver sus problemas. Viéndolo así, hay un cambio de mentalidad que se ocupa en el sector que va a impactar al país muchísimo, y es que nosotros en la agricultura siempre hemos pensado en el agricultor, claro, pero nunca hemos pensado en la comida, claro, en sí. Cuando se piensa en dónde está el negocio de la comida, que es tan importante, nos lleva a ver ejemplos de negocios de otro tipo o de otra línea, como por ejemplo el petróleo, que tiene un modelo de ejecución el más exitoso, el que inició Rockefeller, que es un encadenamiento vertical, que hoy las petroleras te pueden buscar el petróleo, te pueden procesar
refinar el petróleo y además te lo venden en la estación de servicio. Ponganle un nombre, una Shell. Sí, sí. Hace todo. Entonces, si el barril cayó, igual refinan, eso no cayó de precio. Igual te lo venden en la estación de servicio, eso tampoco varió de precio. Básicamente tenés que tener el recurso y la empresa se encarga de toda la cadena de suministros. Correcto. ¿Cuál es el problema del sector agropecuario? Que los supermercados dominan, o las tiendas de venta dominan la venta sin que ellos hayan hecho ningún error. Ellos simplemente vieron una oportunidad, aprovecharon la oportunidad y la han hecho de una manera especial y solucionan un problema en la comunidad, pero el agricultor se quedó sin esa importancia o esa capacidad de poder disfrutar de donde está realmente el pastel grande de producir. Sí, si no eres tú, es otro y simplemente se cambia el proveedor y listo. Exactamente. Entonces, partiendo también de un principio que yo creo que ha sido también en estos últimos años un poquito mal expuesto, que es el término de sostenibilidad, cualquier empresa, cualquier proyecto de emprendimiento necesita sostenibilidad, pero la sostenibilidad tiene que entenderse en 3 pilares fundamentales. Uno tiene que ser financiera. Si no es sostenible financieramente, lo demás se puede olvidar. Ya ahí ya estamos quebrados. Y es el primero que hay que resolver. Segundo, tiene que cumplir con un sostenimiento social. O sea, el impacto que da tiene que tener contacto a todas las personas que están en su alrededor, porque tienen que recibir un beneficio de lo que está sucediendo. Y tercero, por supuesto, para alargarlo en el tiempo, usted no puede destruir su ambiente. Entonces, las 3 cosas tienen que venir en cualquier proyecto que usted vaya a hacer, de lo que se le ocurra. Muchas veces hablamos de eso justamente a nivel de pymes, porque la sostenibilidad viene a ser o estar en el espectro del lujo, ¿verdad? Como diciendo, las empresas están buscando sostenerse, que es otra cosa, y la sostenibilidad llega como un factor después. Y estamos en ese estira y encoge, ¿verdad? Como dice usted, lo financiero es lo primero. Es sin duda. Usted es una persona que se está muriendo de hambre y tiene que cortar un árbol para hacerlo en leña o carbón para poder sobrevivir, lo corta. Aunque esté a la parte del río, aunque sea prohibido, lo que sea. Porque la primera necesidad es comer. Y esa es la parte financiera. Entonces, eso es como un ejemplo muy extremo, pero es realmente cómo funciona el tema empresarial. Será extremo, pero es la base de la dinámica. Es la síntesis de la dinámica. Cuando nos vamos precisamente al sector agrícola, nos damos cuenta que la base de todo este proyecto está en la producción. Ese es el petróleo. El problema es que es la que menos atención recibe. Claro. Y aunque no lo crea, durante todo este tiempo pudimos concluir que a los agricultores no les gusta que les cambien el entorno. Y, don Adrián, usted sabe muy bien que el mundo está cambiando a una velocidad tan rápida que nos cuesta adaptarnos y nos quedamos botados en muchos puntos. Y la agricultura tiene ese mismo problema. Sobre todo en una zona tan ajena a la velocidad de la revolución tecnológica de la ciudad, ¿verdad? La agricultura tiende a estar en una zona donde la tecnología, ese tipo de tecnología no siempre es de total acceso, ¿verdad? Y hay cositas, hay detalles como muy simples y muy básicos. Los agricultores tienen un problema cultural. Ellos están acostumbrados a hacer, y estamos hablando de una gran mayoría, no de los empresarios agrícolas que tienen acceso a un montón de tecnología y tienen acceso al crédito y tienen su capital de trabajo. Ellos tienen casi que todo su cadena ya controlada y tienen su mercado controlado y tienen muchas cosas. Por eso a ellos es muy difícil que estén en problemas. Pero la agricultura, que sigue siendo la actividad agrícola que más personas impacta, a pesar de que ya no tiene ese papel protagónico en el PIB, sigue siendo la que más. Hace poco el último estudio de la Universidad de Costa Rica lo corrobora. Es la actividad que más personas impacta, sigue sin tener esa facilidad de acceso al agricultor para que pueda hacer su cambio. Claro. Ellos se enojan cuando usted les dice, mire, es que usted es un mal productor, pero claro, te vas, no un mal productor, te falta mucho para poder ser muy productivo. Claro. Y te fijas en lo que la FAO en su último estudio publica, creemos que somos buenos productores de papa. Tenemos el mejor productor de este país, hace 29 toneladas de papa al año. Y Canadá hace 60. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a competir con Canadá en un mundo que se abre y depende de la política del presidente de turno? Que ese es el otro problema, porque se pueden hacer muchos trabajos de protección,
pero dependerá del político de turno y el sector agrícola no puede depender. Yo creo que ese problema en realidad lo tenemos todos los empresarios y las empresarias, que alguien llegue de afuera y nos diga, esto se está haciendo mal y pudiera ser mejor, ¿verdad? Y hay una lección para el empresario y la empresaria de decir, al revés, está bien, lo he estado haciendo mal, explíqueme cómo hacerlo bien, ¿verdad? Y ese es el papel un poco que juegan ustedes en ese sector agrícola, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, después de haber encontrado todas estas falencias, porque el negocio de la comida comprende de la etapa 1, que es la productiva, la etapa 2, que es el valor agregado, y la etapa 3, que es el mercadeo, la venta. La distribución. Las dos primeras etapas están concentradas en el dueño de la operación. Claro. Él es el héroe de esa película. El responsable, sí. Pero en la última, en la tercera, es el consumidor. Totalmente. Y al consumidor no le importa quién lo trajo, cómo lo trajo, va a comprar el mejor y el más barato. Eso es una ley de mercado. O sea, eso sucede en cualquier parte. ¿Usted consideraría que eso es uno de los desafíos que ha encontrado hasta ahora, don Ricardo, con respecto a la implementación de mejores tecnologías en el sector? Sí, definitivamente, pero hay cosas todavía un poco antes que son un problema. Los desafíos más importantes es asociabilidad. Claro. La primera, para que tener músculo. No es lo mismo diluir un tractor entre 100 productores que van a pagar un 100avo del costo del tractor y el tractorista, a tener cada uno su tractor. Claro. Esa filosofía cultural de asociarse para poder competir sin tener las condiciones que tienen los más grandes es utópica entre agricultores. Claro. No es real. No es real. En Costa Rica lo que funciona es que si fulano se compró un carro del año sembrando papa, mañana los vecinos sembraron papa y el precio se fue al suelo y entonces ni el otro pudo terminar de pagar el carro, ni los... Es un poco costoso eso, pero también es un poco impresionante, y te voy a contar cosas que frustran en esto, es que toda la data de la producción de este país está en organizaciones como el PIMA Senada. 40 años de que la cebolla Cartago choca en sobreproducción con la de Santana y no se ha arreglado. ¿Para qué sirven los datos? Sí, sin el diálogo. Nadie resuelve ningún problema. Yo todavía, después de hacer toda la investigación, yo me quedo así como, ¿por qué no pasa nada? ¿Hacia dónde vamos? Claro. Entonces, la solución es en lo que nos empezamos a basar, a tratar de buscar cómo lo solucionamos. Sucede que entonces cuando hacemos esta propuesta para tratar de resolver muchos de los problemas, tenemos problemas de productividad, tenemos problemas de calidad, tenemos problemas de financiamiento, tenemos problemas de tecnología, tenemos un montón de problemas de asociabilidad para ser competitivos, explicamos todas las ventajas que existen, pero aún así no existe lealtad ni seguridad para poder ayudarles a ellos y buscar financiamiento para poder ser competitivos en la primera fase. Claro. Ellos siguen queriendo venderle a los de siempre, a los supermercados que siempre han estado, o al gobierno, pero les da miedo tomar el control. Y no lo entienden. Yo sé que el agricultor es agricultor. Claro. Pero asociarse podrían permitir historias de éxito como las de la misma Dos Pinos, que es una historia de éxito, la de Tarrazú, que es otra historia de éxito, y hay muchas historias de éxito de esta misma línea, pero muy pocas en el sector agropecuario de legumbres, de cosas que se han logrado horticultura. Así, eso trabajo. No ha sucedido todavía en el sector agropecuario. Don Ricardo, nos ha mapeado súper bien la problemática. Después de este corte vamos a hablar de las soluciones, cómo podemos alcanzar esos puntos. Estamos en Baco Marketing con Ricardo Rodríguez de Viva Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Arranque su jornada de la mejor manera y con la mejor información aquí en Milenio Noticias. Todas las mañanas lo esperamos Norma García y Fernando Robles en Canal 8.
De 5 a 7 de la mañana por la pantalla de Multimedios, Canal 8, cerca de vos. De 7 a 10 de la mañana, viví junto al mejor equipo un espacio lleno de información y energía. Un programa donde las noticias, las entrevistas y las mejores recomendaciones estarán con vos cada día. Disfruta de las secciones a su servicio, El Mañanero, las entrevistas de fondo y las noticias más importantes durante todo el programa. Conducido por Sergio González, Fabiola Herra, José Víquez y Paula Brenes. Inicia con energía, optimismo y la mejor información de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Te esperamos en La Revista. Estamos en Back of Marketing, el podcast que producimos en Multimedios, y justamente don Ricardo nos contaba las problemáticas o las falta de integración que ha habido en el sector agrícola y cómo ellos, desde su trinchera, están intentando alcanzar esas soluciones. Don Ricardo, cuéntenos, ¿hacia dónde va el sector y cómo Biorrica impacta positivamente en esas necesidades? Así es, don Adrián. Entonces, al final de cuentas, hemos logrado determinar que el margen de intermediación que existe entre la parte que se produce y el anaquel, o lo que se le paga al que produce y el anaquel, ya de venta al público final, tiene un espacio muy grande de capacidad de repartir. Claro. Entonces, entendimos también que lo que necesitamos es tener las tiendas que se encarguen de vender los productos. Hay muchas formas de poder solucionar el problema. Si yo le pongo el caso de la Dos Pinos no tiene ninguna tienda para sus productos, claro, pero está en absolutamente todas las tiendas del claro. país. Entonces, puede ser una estrategia similar, porque todo el mundo ocupa las frutas y las verduras. Entonces, puede ser una estrategia similar, pues, las frutas, las verduras, las carnes, etcétera, etcétera. Porque también el sector pecuario es exactamente lo mismo. Hablamos del agro, pero nos extendemos también a lo pecuario. Sí, sí, sí. Es lo de primera necesidad. Entonces, Biorrica empezó a hacer un estudio fuerte. Nosotros tenemos una historia interesante, que era una solución que tenía antes este país, lo manejaba el gobierno, y como te decía al principio, depende mucho de quién esté al mando lo que sucede. No sé si usted se acuerda, porque usted se ve muy joven, pero de los estancos. ¿Cómo no? ¿Ok? Los estancos eran una solución muy interesante y llegaban a ser un vehículo que tenía el Ministerio de Agricultura para la colocación de la producción nacional. Claro. Hemos tenido históricamente en la última década un problema de caída a pique con granos, como ha sucedido con el tema de la producción de arroz ahora, y sucedió también con los frijoles anteriormente, que ya casi no se producen en el país, y todavía anteriormente había sucedido con el maíz. Los estancos vendían de todo. Claro. Si usted se fija en ese margen que hay, entonces nosotros tomamos la decisión de tratar de iniciar con tiendas, que vamos a hacer una tienda de conveniencia. Lo que vamos a tratar de hacer es un proyecto de estar en el barrio, pero vamos a darle acceso a todas las familias de lo que se produce a nivel nacional, de muy buena calidad, porque vamos a exigir eso, que tenga muy buena calidad, y vamos a iniciar más bien un proyecto donde le vamos a comprar a los agricultores. Bien. Tal vez una vez que tengan confianza, podemos empezar a hacer el link que era la idea original, de que los dueños de las organizaciones que venden, o de esta organización Biorrica, fueran los mismos agricultores. Totalmente. Que ellos fueran los asociados dueños del proyecto, que le da valor agregado. El aguacate, para ponerte solo un ejemplo del potencial que tiene más de 96 subproductos. Hasta cuero de aguacate se hace de la cáscara. Y eso es un tema enorme. Costa Rica tiene de gente que tiene proyectos pequeños de valor agregado con los desperdicios del sector agropecuario, gigantes, que tienen muchos problemas de Ministerio de Salud, tienen muchos problemas porque son pequeñitas. Todas esas unidades productivas, la idea es acogerlas y empezar a comprar con un nivel bueno de calidad y llevarla a todas las comunidades. No vamos a diferenciar. Dentro de los proyectos que yo tengo de background, hemos desarrollado cadenas de supermercados en Nicaragua, aquí en el país, en los Estados Unidos, en Sudamérica.
conocemos perfectamente cómo crear. Conoce justamente el teje y maneje. Perfectamente, sí, más de 30 años de estar en este negocio también. Y sabemos qué es lo que se ocupa para que esa tenga éxito. Hay muchos ejemplos en Latinoamérica. Y vea que como nadie es profeta en su tierra, en Pittsburgh hay una cadena grande de supermercados que quería comprarme la idea. La idea. Lo que pasa es que yo quiero que inicie aquí. Claro, que tenga una primera realidad en un ambiente que usted conoce de primera mano. Y esto usted se lo presenta a una cadena grande de supermercados. Nosotros tenemos absolutamente todos los estudios, costos, proyecciones, análisis de mercado, todo está hecho. En estos 12 años, yo fungí como profesor hasta la pandemia en una universidad en Florida y los estudiantes hicieron todos sus tesis de grado en este proyecto. Entonces, hasta el transporte está medido y demás. Todo está en un estudio de campo, no contado, sino vivido. Y entonces tenemos muy claro que la solución es empezar, aunque es al revés, con la tienda para llegar al campo. Claro. ¿Y cuál es el siguiente paso, don Ricardo? Bueno, tengo un acercamiento muy bueno con una constructora de condominios de Cartago y aparentemente la primera tienda la vamos a abrir ahí. Bien. Ese es el siguiente paso. Lamentablemente, aunque usted no lo crea, nadie ha querido financiar el proyecto, a pesar de lo obvio, porque las historias de éxito que respaldan lo que les... Sí, los testimonios que prueban la utilidad. Y además el impacto país que puede tener, lo ven como arriesgado, como que no. ¿No será porque esas otras tiendas competidoras, verdad? Posiblemente. Son una presión importante, ¿verdad? Ante un proyecto posiblemente. Pero en resumen, el éxito del sector agropecuario, resumido en un proyecto emprendedor, está en la generación de estas tiendas y que le brinden una independencia al sector del gobierno. Ya no dependemos de un PAI, que va a depender de la voluntad de un político de turno, si es a favor o en contra. Ya no tenemos tampoco que cargarle a los consumidores la ineficiencia potencial de los agricultores por falta de tecnología, por falta de asesoría, sí, por falta de no todos los productos están en un proceso estandarizado y al mismo nivel necesario, ¿verdad? Sino que también Vivarrica va a encargarse de eso. Exactamente. Entonces, y ya todo está dado. Mire, hoy en día se conoce todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, con técnicas de absorción de nutrientes. Ya no es como antes que comprabas el saco y lo echabas al campo. Quien está ahí se puede seguir quejando, pero nunca va a ser competitivo. Claro. Y eso es un problema que románticamente no podemos salvar. El decir que el jornalero del chonete y la pala y todo, que es muy bonito, el campo es una cosa muy bonita, pero eso es un hobby. Si usted quiere competir en mercados, usted tiene que tener tecnología, usted no lo puede hacer de otra forma. Pasa igual que con las crisis de la empresa, o sea, puedo quejarme con la vida, con Dios, con todo, o puedo decir, bueno, ¿qué es lo más eficiente, útil, cómo me pongo a trabajar en ello? Exactamente. Y este proyecto fue probado en Colombia al punto que picó tan duro que en menos de 3 años ya tenía 380 tiendas. Claro. Y yo de nuevo, a ver, yo tengo un problema. Yo no soy tan ambicioso económicamente, y se lo digo con toda transparencia. Yo no busco ser rico, por decirlo de esa forma. Pero me encantan los retos. Claro. Toda la vida he estado metido en ese tipo de enredos. La idea es heredar esto a una cantidad de gente. Esto produce mucho dinero, pero a la cantidad de gente, pero que no sea dependiente. No, esto no es, vamos a ver cómo es que, solidaridad. Esto es emprender y abrir puertas. Claro. Es una cosa muy diferente para dar oportunidad que la gente pueda competir en mercado. Y estoy convencido que va a ser una revolución social, porque la capacidad de crecimiento que tiene es enorme. Claro. Y mire, el proyecto se desarrolló, como le digo, con estos estudiantes norteamericanos. Ellos también, hay varios estados de los Estados Unidos que quieren implementarlo, por lo que significa en el fondo. Pero tenemos que lograrlo, por eso es que en Cartago, por dicha, estamos cerca de iniciar algo. Iniciarlo en Costa Rica para que sea de aquí donde sale la idea. Que ha sido justamente Singapur, Israel y demás, ¿verdad? Países con poblaciones pequeñas, de menos de 10 millones de habitantes, donde se han podido implementar proyectos que
donde se pueden probar, ¿verdad? A modo de laboratorio, ¿verdad? De pronto en un lugar tan grande como Estados Unidos se pierde esa gota en un mar, pero en un país tan pequeño como Costa Rica puede generar un impacto grande que después pueda desencadenar y llevarse y aplicar a otras áreas, ¿verdad? Y una cosa que acabas de mencionar que me trae a otra. Estas tiendas son pequeñas, pero tienen el expertise de las personas que más conocen de inventario en este tipo de productos. Ellos van a ser socios, ya ellos están hablados y conocen del proyecto. Pero también tiene lo último en temas de generacional, que es el delivery como el punto más fuerte, porque el desarrollo de la tienda es muy importante, la experiencia. Pero hoy, si no contar la experiencia del delivery, estás perdido. La ¿sí? logística en todos los negocios, ¿verdad? Y lo vemos a nivel mundial con todas estas crisis de los pasos, Estrecho de Hormuz, Canal de Panamá y demás, ¿verdad? Nos damos cuenta que la logística es un papel fundamental, sí. clave en cualquier negocio que tenga que ver con producción. E ir al supermercado muy pronto no va a ser un tema. Sí. El supermercado va a ir a su casa. Totalmente. Entonces, pues eso también está desarrollado, contabilizado y proyectado dentro del proyecto. Entonces, y creo que la propuesta, cuando se empiece a visibilizar, va a empezar a crear esa sensibilización que ocupamos para que se expanda. Totalmente. Y va a ser franquiciada. No queremos como tener el Ese control. sino que más bien llevar la técnica. Por eso digo, en un país tan pequeño como Costa Rica va a ser de pronto más fácil de implementar y empezar a ver resultados. Y si te das cuenta, esto es libertad Sí, con responsabilidad social. totalmente. No tengo una ideología defendida, pero sí una necesidad tratando de cubrirla Sí. y que empape a muchísima gente. Es Sí, una banderita blanca para resolver un problema. Totalmente, más allá de cualquier ideología, política o pensamiento, en realidad es una necesidad fáctica, ¿verdad? Es O sea, correcto. tener un cambio de paradigma en esa dinámica de consumo, ¿verdad? Que realmente deja a los productores muy en desventaja. Incluso hay países, ¿verdad?, donde se ha hablado de decir, bueno, porque está identificado que estas grandes cadenas afectan, ¿verdad?, localmente, porque son las que llevan el profit más grande y que posiblemente no lo devuelven a Costa Rica. Así ¿verdad? es. Pero siempre se pregunta uno ¿cuál es la solución? ¿Verdad? Si quitamos estas grandes cadenas, ¿cómo se mantiene la sociedad? Esa es una solución. Y también, aunque suene un poco extremo, ocupamos el gobierno de árbitro, por supuesto, Claro. pero menos gobierno y más independencia para trabajar en su proyecto. Claro. ¿A qué me refiero? Hay menos dependencia de sacar créditos y después perder con donaciones, que vea que todos los inicios de periodo presidencial el sector agropecuario llega a golpear la puerta al Ministerio de Agricultura para condonar deudas o ayudas para extender plazos, para no perder fincas. Hay que tratar de volverse efectivos Claro. y no ser carga. Yo se lo pregunto a usted. ¿Usted está de acuerdo que alguna actividad económica tenga que ser subvencionada por los ciudadanos? Porque cuando los impuestos se ponen, los ciudadanos son los Sí, que claro. pagan Sí, sí. para sostenerla. Jamás. Ninguna, aunque sea muy importante la actividad económica, debería ser autosuficiente. Total. Y más si es tan importante. Sí. Por eso creo que el agro tiene que visualizar ese cambio y tal vez las nuevas generaciones un poco más motivadas pueden llegar a entender de qué se trata esto. Bueno, se dice que la única que calzara en ese rumbo es la investigación como tal, Así ¿verdad? es. O sea, la investigación porque no produce, por así decirlo, pero beneficia a todos. Nos parece súper impactante porque realmente esa forma de cambio de paradigma se hace en base a un conocimiento y a un sector tan, digamos, que tenemos en el corazón como el sector productivo, pero Así que es. pocas veces realmente lo llevamos más allá que un anhelo. Don Ricardo, agradecerle por su tiempo, agradecerle, Con todo ojalá gusto, que esta a usted las propuesta gracias. no solo, como decimos, quede en el corazón, sino que se plasme. Estaremos expectantes a ver esas primeras Pronto, tiendas a ver en que sí. Cartago, ¿verdad? Para ir a conocerlas y disfrutar de ellas, y esperamos que no sea la última vez. De pronto Para la próxima servirle. vez ya nos va a estar contando los éxitos justamente de esas primeras tiendas. Así va a ser. Muchísimas gracias. A usted, gracias, don Adrián. Lo dejamos acá en Baco Marketing, un capítulo más del podcast que producimos en Multimedios.